Yo creo que al senador Iván Cepeda le daría una gran altura política a la consulta del pacto. Creo que es una persona de una trayectoria absolutamente íntegra y sobre todo una trayectoria que representa mucho los valores del pacto. Así que ojalá el senador Iván Cepeda acepte. Es para nosotros de un gran valor y yo creo que nos honraría a toda la militancia y simpatizantes del pacto que él diera el paso en ser precandidato. Nos encontramos a esta hora con Susana Muhammad, exministra de Ambiente y ahora precandidata presidencial del Pacto Histórico. Exministra, bienvenida aquí en Nikke.com. Bueno, a ti muchas gracias y a ustedes por la invitación. Bueno, ustedes el día de hoy, junto con Gustavo Bolívar, denunciaron o alertaron que dentro del Pacto Histórico no se estarían llevando unas reglas de juego limpio para la consulta popular del mes de octubre. Cuéntenos de qué se trata esto que ustedes Bueno, no es en realidad sobre el pacto histórico, sino dentro de Colombia Humana, que ha habido unos cambios estatutarios que realmente pueden inclusive generar problemas jurídicos para los candidatos y candidatas. Y ese cambio estatutario de última hora, más muchos de los miembros, porque Colombia Humana va a hacer una preselección de qué candidatos va a llevar al pacto histórico para ir a la consulta del pacto. Entonces yo decía en mi video que hay que ser claros, hay que tener garantías, la gente tiene que entender qué está pasando y por eso le pedimos a la Dirección Nacional que dé la más amplia información y sobre todo analice bien jurídicamente lo que está haciendo para que después no vayamos a tener problemas y precisamente los candidatos y candidatas pues no se les afecten sus derechos políticos. Esa es un poco la denuncia, no voy a entrar en detalles porque creo que le corresponde al partido, pero sí hicimos este eco a muchos miembros del partido que no están seguros de lo que está pasando y es necesario dar claridad para que precisamente Colombia Humana pueda aportar esa unidad del pacto. Perfecto. En estos días también se ha hablado de una posible candidatura o le han propuesto al senador también Iván Cepeda ser parte de esta consulta. ¿Usted qué opina al respecto? ¿Está de acuerdo? ¿Le gustaría también que el senador Iván Cepeda los acompañe en esta consulta? Yo creo que al senador Iván Cepeda le daría una gran altura política a la consulta del pacto. Creo que es una persona de una trayectoria absolutamente íntegra y sobre todo una trayectoria que representa mucho los valores del pacto. Así que ojalá el senador Iván Cepeda acepte. Es para nosotros de un gran valor y yo creo que nos honraría a toda la militancia y simpatizantes del pacto que él diera el paso en ser precandidato. Y en caso de que llegue algún candidato, sea el que sea, de ustedes, de izquierda del Pacto Histórico, ¿cree usted que hay alguna posibilidad o ve usted al Pacto Histórico llegando a la presidencia en 2026? Sí, yo creo que hay posibilidad. Claro, uno no puede decir que ya ganó porque una disputa electoral es absolutamente impredecible. Puede pasar muchas cosas. Bueno, ya esta disputa electoral empezó con un hecho trágico, tremendo, inesperado, que fue el homicidio, el magnicidio de Miguel Uribe. Entonces hay que ir con mucha calma, con mucha cabeza fría y creo que el pacto se debe concentrar en la unidad, se debe concentrar en elegir un candidato o candidata limpio, de izquierda, progresista, que realmente represente quiénes somos e ir a disputarnos la candidatura final de la coalición en la consulta interpartidista de marzo en el Frente Amplio. Y lograr la unidad porque sí tenemos un objetivo claro. Aquí creemos que no es conveniente para el país que regrese la derecha y el uribismo y más en el contexto que estamos viviendo regional y mundial y que necesitamos un segundo gobierno del cambio para seguir la transformación. En caso de que llegara usted a la presidencia en 2026 y liderando este gobierno del cambio nuevamente, ¿haría parte de su gobierno Armando Benedetti, Roy Barreras, esas personas que han sido tan criticadas y esa puya que se le ha lanzado al gobierno del presidente Gustavo Petro? Yo creo que esto es un tema de cómo se manejan las alianzas. Ya hay una decisión política que el pacto va a ir a una coalición del Frente Amplio, en donde están los sectores que apoyaron al presidente Petro en el año 2022. Ahora, ¿de qué depende nuestra capacidad de influir cómo se manejan esas alianzas? Del poder popular que tengamos. Si el progresismo tiene suficiente fuerza popular, si su candidato o candidata a la presidencia salen con fuerza, si ganamos la consulta de marzo y es nuestro candidato o candidata el que gana, podemos tener mucho poder de poner las reglas del juego de la coalición. Primer factor. Segundo factor,
¿cuál es la correlación de fuerzas que va a haber en el Congreso de la República? Porque es en las alianzas en el Congreso donde también parte muchos de los problemas que tienen los gobiernos. Y eso también es una decisión popular. ¿Cómo logramos que más personas independientes, limpias, progresistas lleguen al Congreso de la República y haya más representación? Y tercero, lo que yo propondría es que las coaliciones se hagan por encima de la mesa. Cuando el gobierno tiene que negociar con el Congreso, hay tres opciones. O un partido se declara oposición, entonces claramente hay que tener relación partido de oposición-gobierno, o un partido se declara independiente o se declara de gobierno. Si se declara de gobierno, hace parte de la coalición de gobierno y eso implica que tiene derecho a gobernar con nosotros. Pero tiene que gobernar bajo nuestros principios éticos, tiene derecho a sacar una agenda pública, a poner su gente en el gobierno, tiene la responsabilidad y el deber de rendir cuentas a la ciudadanía por esa agenda pública y tiene el deber de respetar y responderle al plan de desarrollo del presidente de la República. Lo que no tienen derecho es a robar, lo que no tienen derecho es abusar del poder, lo que no tienen derecho es a no implementar el programa de gobierno. Y ahí yo, si fuera presidenta, sí tendría una política bien estricta. Partido de gobierno, maravilloso, bienvenido, sus cuadros pueden gobernar, pueden ganarse el rédito político de hacerlo bien, pueden ganar fuerza en la ciudadanía. Si lo que les interesa es robar, hacer clientelismo, cooptar los recursos públicos, no responder, erosionar la agenda de gobierno y luego quien queda mal es el gobierno, pues ahí sí yo sería muy estricta de quién está en la coalición. Eso se implica tener minoría, pues tendríamos que tener la suficiente fuerza popular para empujar a que también el Congreso rinda cuentas de lo que hace. Eso puede bloquear el gobierno, sí, pero yo creo que alguien se tiene que dar la pela algún día, porque si nunca no la damos, pues lo que va ganando siempre es la política tradicional de este país, que es la política de la extorsión y la transacción. Es decir, que para usted estas personas de la política tradicional no entrarían dentro de su gobierno en caso de que llegue a la presidencia. Pueden entrar en coalición, pero con las reglas claras. ¿Pero de qué depende que podamos poner unas reglas claras? Del poder popular que tengamos y el poder político que tengamos. Y ese es el juego de la política. Ok. Entre otras cosas, obviamente usted es de la coalición del pacto histórico del partido del gobierno del presidente Gustavo Petro. ¿Qué no mantendría el gobierno Petro en caso de que usted llegue a la Casa de Nariño? Uno, la forma en que se han construido las alianzas en el Congreso. Dos, la forma como se ha articulado el gobierno en lo territorial no ha sido suficiente y nos ha faltado en los sistemas de planificación, en los sistemas de acción colectiva e inclusive en la lógica presupuestal. La visión territorial que el presidente ha insistido, no es por falta de voluntad del presidente, ha sido falta de capacidad de hacerlo. Y yo creo que la lógica territorial tiene que primar en un gobierno del cambio y yo me esforzaría mucho en eso. Y tres, creo que profundizaría temas del manejo macroeconómico, de la reforma agraria, de la transición energética justa. Eso, creo que lo tercero que profundizaría es más un gobierno del cambio abierto al diálogo político diverso, con principios, con claridad de propósito, pero creo que puede haber más construcción colectiva con otros sectores de la sociedad para llevar a cabo los propósitos del gobierno. ¿Y qué políticas le resalta a usted al presidente Gustavo Petro que haya logrado en estos 4 años de gobierno? Yo creo que el manejo macroeconómico, demostrar que subir el salario mínimo no implicaba, primero, ni más inflación, pero tampoco implicaba desempleo, que era la tesis de los empresarios. Si suben el salario mínimo por encima de la inflación, vamos a tener más desempleo, y lo contrario ha pasado. Tenemos el desempleo más bajo desde el año 2008. O sea que, los trabajadores formales ganaron en poder adquisitivo y se volvieron motor de la economía. Le resaltaría definitivamente la reforma agraria, y en la reforma agraria haber empoderado al campesinado como sujeto de derechos y que ese campesinado hoy tenga voz política después de que el campesinado fue masacrado, desplazado masivamente en Colombia, desapareció como voz política. Resaltaría el avance en la transición energética que se puede profundizar, resaltaría también los logros en frenar la deforestación y el trabajo que se está haciendo con biodiversidad y las reformas que se lograron, la reforma laboral y la reforma pensional, que yo estaría totalmente comprometida a implementar, y ojalá logremos también la reforma a la salud.
Y por último, precandidata presidencial, ¿usted cree que el país, que Colombia, está preparada para tener su primera mujer presidenta? Sí, se siente en la calle. Hay hombres que le dicen a uno, estoy listo para votar por una mujer, yo ya quiero una mujer presidenta, es increíble. Y en todas las regiones, hombres que están entrando a las campañas diciendo, yo quiero apoyarte porque tú eres una mujer valiosa y yo no quiero apoyar a un hombre en estas elecciones. Una vibra diferente, así que ojalá estas elecciones nos dé la primera mujer presidenta de Colombia y que esta sea una mujer progresista. Perfecto, exministra y precandidata presidencial Susana Muhammad, muchas gracias por acompañarnos aquí en Quién y Qué.com. Bueno, a ti y a ustedes también. Gracias.